Hola, hola. ¿Cuáles son los peligros de monopolizar la presencia de Dios? Estamos en en función de esta pregunta, cada vez ahondando más, encontrando insumos que nos permitan mirar en los demás y principalmente en nosotros. ¿De qué manera podemos estar nosotros queriendo, sin querer, monopolizando la presencia de Dios en los demás? Como regulándola, como, como haciéndola exclusiva solamente en la medida en que nosotros participemos de tal manera. Y para hoy específicamente tenemos esta parte de si lo anterior era sombra, no hay necesidad de volver a esta. Espectacular, porque lo que vamos a encontrar ahora es tratar de que cada uno de nosotros podamos identificar en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de relación con Dios, por decirlo así, ese tipo de creencias, de ritos, de ceremonias que todavía nos, nos ponen en una situación anterior a la que nos corresponde actualmente. Vamos a mirarlas para que usted pueda hacer este ejercicio individual. Y comencemos con unos contenidos bíblicos. Siempre la idea es el documento escrito, que conocemos como la palabra inspirada por Dios, para que ese contenido bíblico sea el que nos facilite encontrar una respuesta a los peligros de monopolizar la presencia de Dios, cada vez una mejor respuesta, y específicamente hoy a mirar esos asuntos que son sombra y que queremos todavía pues estancarnos en ella, como si la luz ya no estuviera con nosotros. Hay hay una parte donde Jesús está hablando con sus amigos, con sus discípulos, algunos de ellos, o buen número seguramente, y un público en el que hay bastantes líderes religiosos de la religión de Jesús, que era la religión judía, y les explica, les aclara a ellos algo que es clave, algo que con él Jesús termina, y les dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, que es como el profeta que estaba en estos momentos como dinamizando, ¿no?, los asuntos, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés, los más de 630 mandamientos, y el mensaje de los profetas, todos esos mensajes que encontramos en los profetas de antes de Jesús, fueron sus guías. Es decir, hasta Juan el Bautista, todo eso anterior fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia. La buena noticia es que Jesús es la buena noticia del reino de Dios. Ahora se predica, se comparte la buena noticia, se habla de la buena noticia del reino de Dios y todos ansiosos entran, están ansiosos por entrar, que se entra a través de qué, de Jesús, que es que es la buena noticia de Dios, es decir, la noticia de, hey, ahora, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es decir, este amor es para todos, ya no hay privilegio, ya no hay concesiones especiales, no, para todos está ese cariño entrañable de parte de Dios. Pero lo que está diciendo primero es eso, hasta ahí van todos esos como guía. Si van a tomar la ley de Moisés, los mandamientos de la ley de Moisés, los mandatos y el mensaje de todos esos profetas anteriores que encontramos en ese documento que, digamos, identificamos como Antiguo Testamento en el contenido bíblico, pues hasta Juan, dice Jesús, hasta Juan. Ahora se comparte la buena noticia, que soy yo, está de alguna forma diciendo. Y en conjunto con otro contenido bíblico en el que el escritor inspirado por Dios dice que Jesús, Él, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, que Jesús clavó en la cruz eso que hasta Juan el Bautista iba, que eran los mandamientos de la ley de Moisés y los mensajes, todos los mensajes de los profetas de antes de Jesús ya no son guía, dice eso. Hasta ahí fueron sus guías. Ahora, ahí es una luz que soy yo, la buena noticia. Ahora se predica la buena noticia. Lo que con estos dos contenidos bíblicos estamos encontrando para poder nosotros ser autocríticos es que Jesús en la cruz ha anulado la sombra que representaban las leyes y el mensaje de los profetas antiguos. Todo eso se anuló. Todo eso que la ley de Moisés, todos esos mandamientos de la ley de Moisés son simplemente sombra de lo que va a ser la guía eterna que es Jesús. Es sombra. Es como el camino
casi nítido, pero no es nítido. Sombra. El mensaje de todos los profetas que encontramos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, todos esos profetas que hemos catalogado como profetas mayores y profetas menores, Jesús, ese mensaje, como guía para ese pueblo específico, porque realmente es para ese pueblo específico, el pueblo de Israel, no es para todo el mundo en general, solamente es una relación que Dios hace con un pueblo específico, en un momento específico. Todo eso quedó anulado en la cruz con Jesús. Jesús anuló todo eso en la cruz. Todas esas sombras, porque son simplemente sombras, las leyes de Moisés son sombra de lo que va a ser Jesús, de lo que es Jesús. El mensaje de los profetas es simplemente sombra. Ahora la luz es la buena noticia, que es Jesús. La buena noticia de que ahora el amor de Dios es sin distinción, es para todos. Solo hay que creer que Él nos ama a pesar de nosotros y que la evidencia de ese amor es su Hijo. Eso es lo primero, súper clave, para que vayamos entendiendo un poco de si lo anterior era sombra, no hay necesidad de volver a esta. En una parte del contenido bíblico, hay una parte donde el escritor se sienta inspirado, por eso que ya está dentro de nosotros, que es Dios mismo habitando en cada uno de nosotros. Expresa tajantemente, dice, o escribe, el sistema antiguo, es decir, todos los mensajes de los profetas y toda la ley de Moisés, todo eso que es antiguo es antes de Jesús. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Eso era una sombra, un tenue anticipo, es decir, es algo que no es nítido, ni siquiera para lo que es la eternidad que viene representada en Jesús. Un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, de lo bueno que hay que venir. Por eso dice Jesús, ahora se predica la buena noticia, que soy yo, que es Jesús. Es un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Entonces, súper clave, ¿por qué? Porque toda la ley de Moisés, que fue dada para un pueblo específico, en un momento específico, en una relación específica de Dios con ellos, no con todo el mundo, y todo el mensaje de los profetas, en sí mismas, no son la luz de Dios. Es algo tenue hasta ahora, es una sombra de lo que Dios quiere darles realmente. Es una sombra, no es la luz plena de Dios. Y eso es súper clave tenerlo, porque a veces nos aferramos a algo que es sombra simplemente, que Dios lo puso simplemente como una antesala a lo que había de venir, que era el mismo Hijo, era su mismo Hijo. Entonces, lo más duro de esto es que en sí mismo no son las cosas buenas por venir, sino que son la antesala, son sombra de lo que ha de venir. Entonces, bajo aquel sistema se repetían sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca podían limpiar realmente por completo a las personas, todo lo que hicieran, porque era simplemente sombra. Eso no iba a lograr la plenitud de Dios en cada uno de ellos, porque era para ese pueblo específico. Eran simplemente sombra. Y es súper clave que lo tengamos en cuenta, porque a veces tenemos un afán nosotros por eso que no es nítido. Porque lo que está diciendo aquí el escritor es que ese es un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Y las cosas buenas por venir es Jesús, es decir, que ya vino. No es un asunto del futuro. Jesús ya es un asunto del pasado. Es más, Jesús es un asunto ya de la eternidad en nosotros. Ahí ya ni pasado ni futuro. Es el siempre presente Dios en nosotros. Esa es la eternidad que es Jesús en nosotros. Que pone Jesús en nosotros cuando creemos que Dios nos ama a pesar de nosotros. Y terminemos con este contenido bíblico para que cerremos y empecemos nosotros a ser cada uno lo suficientemente maduro en términos espirituales que podamos identificar los peligros que hay en tratar de devolvernos. Dice el escritor, escribió el escritor, inspirado por Dios, obviamente. Pues esas reglas, todo eso de las leyes, de los mandatos, las normas, los estatutos que están allí en la ley de Moisés, son solo sombra de la realidad que vendrá.
Y Cristo es esa realidad. Entonces, Jesús es la luz de esa sombra. Es la plenitud de ese asunto tan tenue que eran los mandamientos y el mensaje de los profetas. El mensaje de los profetas no es la plenitud de Dios en nosotros, ni siquiera en ellos, porque era la antesala para lo que venía. Dice, todas esas reglas son las sombras, es lo tenue de Dios. O sea, no es la plenitud, no es la clave, en sí misma no es la clave. Es como una preparación para lo realmente bueno, para la realidad de Dios en nosotros, de esa eternidad de Dios en nosotros, que vendrá, que es Cristo mismo es esa realidad. Entonces, Cristo es la eternidad de Dios en nosotros. Entonces aquí viene la clave de esto, y es: dejemos el afán de retroceder, de volver a la sombra. Porque hay un afán en nosotros por quedarnos en la sombra. Hay un afán por devolvernos a ritos, ceremonias, eventos que son tipo sombra, que son sombra. Un afán por devolvernos a las leyes de Moisés, que ni siquiera nos corresponden, porque corresponden al pueblo de Israel exclusivamente, no a los que no somos israelitas. De volver a un pacto, a una relación antigua, a una relación antes de Jesús, que no correspondía sino solamente a un pueblo específico, ni siquiera corresponde a usted y a mí. Esa es la gran realidad de esto. Es el peligro en que nos han metido nuestras religiones. Y es que las estructuras de nuestras religiones, que se han fundamentado en la obra, en la persona, en el mensaje de Jesús, que es la realidad de Dios, la eternidad de Dios en nosotros, esas estructuras tienden, todas, unas más, otras menos, pero tienden a retrocedernos a la sombra, con una serie de rituales, de leyes, de mandamientos, de ceremonias, de ritos que corresponden a la sombra. Entonces, un afán por retrocedernos, de manera consciente o inconsciente, no sabemos, pero un afán por volver a la sombra cuando tenemos ya la plenitud de Cristo en nosotros. Y ese es el peligro, porque es retrasarnos a una relación que primero no correspondió a nosotros, y a una relación que no es la relación plena de Dios con nosotros. La relación plena es a través de Jesús. Entonces, dejemos ese afán de retroceder a la sombra, de volver a una cantidad de prácticas, rituales, ceremonias, ritos, eventos, acciones que no tienen nada que ver con lo posterior a la sombra, que es Jesús, sino que tienen que ver con lo anterior a la sombra. Devolvernos a la sombra es devolvernos a una relación antigua, es retrasar la relación con Dios. Escuche, si eso era sombra para lo que ha de venir, que es Jesús, volver a la sombra es retrasarnos en esa relación que ya Dios hizo plena, porque Jesús ya fue enviado. No va a ser enviado, ya fue enviado. Y ya está en cada uno de nosotros, porque hemos creído en eso. En definitiva, si los mandamientos anteriores y el mensaje de los profetas antiguos era sombra de lo que ha de venir, y lo que ha de venir ya vino, que es Jesús, pues no hay necesidad de volver a la sombra. Cuando hacemos eso, lo que estamos es entrando en un escenario de monopolio de la presencia de Dios, porque todos esos elementos de la sombra correspondían a una relación anterior en la que Dios se relacionaba con un pueblo específico de una manera específica, pero ahora Dios se relaciona con todo el mundo a través de su Hijo, única y exclusivamente. Y esa relación la hizo Dios, no nosotros. Entonces, volver a la sombra es volver a los peligros de jerarquización de la espiritualidad. Volver a la sombra es volver a mandamientos y a rituales que nos atrasan la relación. Volver a la sombra es ponernos en la relación anterior a la eterna, a una relación temporal antes de la eternidad, que es Jesús. Y eso es un peligro tremendo, tremendo, porque es desvirtuar la obra misma de Jesús, porque fue puesta para eso, para que entendamos que está por encima de la sombra. Entonces, volver a la sombra es retrasar, es desvirtuar la misma obra que Jesús ha hecho en nosotros. Es desestimar lo que
Y ese es lo que Jesús ha hecho en nosotros. Y eso es un peligro tremendo. Porque todas esas relaciones, todos esos elementos de la antigua relación, lo que llevaron fue a una jerarquización de lo que significa Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios, unas jerarquías, unas ceremonias y unas creencias que no son las de la actual relación de Dios, porque esa ya pasó. Esa era sombra, simplemente era una sombra, pero ya no tenemos la sombra, ahora tenemos la luz, que es el mismo Jesús, la luz en nosotros, por eso somos la luz del mundo, porque Jesús está en nosotros. Ahora Jesús entró a todo el mundo, ahora Dios amó a todo el mundo y dio la luz a todo el mundo. Es un peligro volver a la sombra, porque terminamos tarde o temprano monopolizando la presencia de Dios, regulando lo que significa Dios, regulando la relación de Dios con todo el mundo, que está equilibrada, que está en igualdad de condiciones. Es un peligro tremendo volver a la sombra con cualquier tipo de acciones o de creencias que queramos todavía imponer o no queramos soltar. Es un peligro tremendo y es importante que ya usted y yo comencemos a vivir en la luz que es el Hijo de Dios. Chao, chao y nos vemos en el cielo.